Yo tengo una obsesión por mostrar, y lo voy a hacer y hasta el tiempo que sea necesario, lo bueno y lo positivo de la Argentina. Bueno, todo es negativo, no todo es malo. El mundo te muestra siempre lo bueno. Es como si vos invitás a alguien a tu casa. ¿Qué vas a sacar? La vajilla, la mejor vajilla que tenés, vas a hacer el mejor plato, etcétera. No mostrar, y no, acá tenemos más vajilla, no. Y como país tiene que ser igual. Ahora, eso no significa que puertas hacia adentro, los trapitos sucios, uno no diga, bueno, soy autocrítico y tengo que mejorar. Y uno de esos trapitos sucios de la Argentina es la justicia. Entonces tenés que mejorarlo para quien nos observe del mundo y cuando salimos al mundo, diga, no, el tema justicia en casa es así, así y así. Tengo aquí a Alejandro Fargosi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Digo, Eduardo? es una obsesión, ¿viste? Digo, no puede ser. Vos me decías hace un ratito, Eduardo, es como jugar siempre al fútbol sin reglamento. Claro. A mí eso es una idea que le robé a mi amigo Julio Bárbaro, Ah, que comentaba hace un tiempo, no sé si lo sigue haciendo, mm, que ojalá los argentinos, que somos tan expertos en fútbol, supiésemos más o menos algo de las leyes y las respetásemos como se las respeta en el fútbol, ujú, donde nadie se agravia si el juez, si el árbitro en el caso del fútbol, sí. la aplica y la aplica con rigor. Ujú. En cambio, en nuestra vida cotidiana, pareciera que las leyes se han convertido en meras sugerencias a las que le llevamos o no el apunte según parezca. Y ojo, eso lo hacemos no solamente cuando las violamos, sino cuando las ignoramos. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Les cuento, comparto con vos y con la audiencia una anécdota de hace 20 y pico de años, de la década del 90. En esa época, por mi trabajo en una empresa privada, me tocó ser presidente de la Comisión Jurídica de IDEA. Ujú, sí. No lográbamos que nos llevaran el apunte. O sea, dentro de la estructura empresaria más importante y pensadora de la Argentina, que ya para en esa época era IDEA, la Comisión Jurídica éramos un conjunto de abogados que estaba molestando un rato, pero digamos, nadie nos prestaba mayor atención. Y hoy en día, no sé en IDEA, porque dejé de integrarla al cambiar de empresa, pero hoy en día muchas veces ves que cuando se analizan los grandes temas nacionales, el cumplimiento de la ley no es el tema, y Vos, sa- sí lo vos es. sabés que cuando vuelve Tevez a la Argentina después de haber estado Sí, en Inglaterra, me no sé acuerdo. si viste la entrevista que le hace Fantino, eh, él tuvo problemas con la licencia de conducir, hasta que en un momento lo detienen, lo esposaron al volante y usted no tiene licencia, ¿no? Entonces él hace una reflexión acá. Dice, me di cuenta que vivir en orden es más fácil que en el desorden. Yo digo, mira, este pibe, menos mal que se dio cuenta. Mira, Digo, pero es obvio que en la vida es mucho más sencillo vivir en orden. yo tuve, Alejandro. tuve esa experiencia en 1975, a la vuelta de mi viaje inaugural que fue a Estados Unidos, donde había manejado tranquilamente, me habían parado 2 veces la policía, con educación y todo. Claro, cuando salí a la Avenida del Libertador, por donde yo tenía que manejar, casi me vuelvo loco. Ah, Porque claro, ante la ausencia absoluta de normas de tránsito, que sigue existiendo, ah, ¿m? Vos tenías que atajarte los autos de la derecha, de la izquierda, de atrás, de adelante. Es infernal vivir sin normas y sobre todo, Eduardo, hay algo importante, los que más lo sufren son los que menos tienen. ¿Por qué? Porque las personas con mucha plata o se encierran en barrios privados, creyendo que así se aíslan de la ujú, realidad, dicho sea de paso, mm, o se encierran en edificios más o menos con seguridad, o se van a barrios más o menos pacíficos. De última hasta pueden tener autos más seguros, custodias, etcétera, etcétera. Y los que menos tienen se tienen que bancar el caos a la enésima potencia que ujú. significa esa violación de las normas. Y no me refiero solo a los gravísimos delitos contra la vida, contra la integridad física o sexual. Me refiero incluso a las cosas cotidianas. Ujú. Ese flagelo de tener que luchar contra la burocracia estatal permanentemente, contra la burocracia privada también, porque viste que muchas veces te imponen Ujú. requisitos que hasta están prohibidos por Sí, la ley. sí. Mm. Entonces, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no Mm. nos comprometemos, no nos juramentamos para ir haciendo un esfuerzo cotidiano, sistemático, de respeto a la Ahora, ley? acá hay algo que, a ver qué te parece en este pensamiento. No somos todos los que vivimos así. ¿Vos te considerás que vivís así? Bueno, tengo que Que admitir alguna, uno, que una de las cosas que percibí de mí mismo cuando viajo es que ah, cruzo a mitad de cuadra.
Ajá. Soy el único indio indígena, no sé cómo llamarlo, Que no cruzas por la senda que no peatonal cruzo por la esquina. O Ah, sea, hasta yo mismo, que me creo un ajá. tipo muy legal, a veces hago desastres. En esos Sí, pequeños claro, detalles. si no estaría preso. Pero en el resto, digo, Sí. viste, No, en el resto yo no. presento noticias, hoy me tocó una mañana en el noticiero tremenda por la cantidad de hechos delictivos, 1, 2, 3, 4, robo de mano armada, cara descubierta, etcétera. Digo, pará, no vayan solo al que fue mano armada a robar celulares, a robar un reloj, a robar... Fíjate despacito a ver ese reloj, a alguien se lo vendió. Ese Claro, celular o esa claro, autoparte, ese auto robado. totalmente. Está el desarmadero. Esperá, a ver el desarmadero qué mecánico va a buscar las autopartes. Y Exactamente. esperá, andate a ese taller mecánico a ver quién particular le llevó a arreglar el auto porque dice que si no el repuesto original es caro. Decís que por suerte Dios es argentino, ¿no? Pero yo estoy convencido que Dios es argentino, porque si no esto tendría que ser un país literalmente invivible. Pero ¿cuánta gente revisa que no venza el extinguidor de incendios de su edificio, que se revisen los servicios de los ascensores? Todas cosas que hacen a que convivamos mejor, ni hablar los servicios públicos. Pero no solamente los servicios públicos en manos del desastroso Estado, que si hay algo para lo que no sirve para prestar servicios, los servicios públicos en manos privadas. Y no los servicios públicos en manos privadas en los que uno primero piensa, electricidad, gas. Pensemos en el cable, que se corta. A vos hoy te dejan sin internet y es más grave que te dejan sin teléfono. Fíjate que en el tema corrupción, yo digo, no es solo lo que se roban en cuanto a dinero en obra pública, lo que se han robado y gente que están presos de ahí en esa isla. También tenés el riesgo de ver qué se construyó, con qué materiales. Sí, claro. Si el hierro que necesitaba ese puente es el que corresponde o no, ¿no? Claro. Ahí te va más allá del dinero. Bueno, acordate la muerte de esos 41 gendarmes en diciembre del año 2015, recién asumido este gobierno, que nadie se acuerda de ellos porque están uniformados, viste que los uniformados no tienen derechos humanos, pero se murieron 41 gendarmes porque explotó un neumático cruzando un puente, tuvieron esa desgracia, esa mala suerte. ¿Y por qué explotó un neumático? Una de dos, o el puente estaba mal y tenía un fierro que sobresalía, o los neumáticos en lugar de nuevos eran recapados, con lo cual alguien tiene que ir preso. No sé en qué andará la O el investigación. Ara San Juan. ¿Cómo? El Ara San Juan. Claro. O el avión Más aquel, reciente. el avión Sí. que cruzó la costanera. A pesar de todo esto que estamos hablando, el futuro es claro. O sea, porque sabemos el diagnóstico, lo conocemos todos. Sí. El tema es que ponerse a trabajar. Sí, sobre todo que el problema que tiene no cumplir las leyes es que es un espantador de inversiones, pero no de inversiones extranjeras, de inversiones punto, tanto locales como extranjeras. ¿Por qué? Porque apenas una persona tiene la plata suficiente como para hacer una inversión en la Argentina o en otro lugar, corres el riesgo de que la haga en otro lugar porque hay seguridad jurídica. Porque, ojo, el respeto a la ley es seguridad jurídica. Y ahí vamos a un tema que es clave. Los primeros que tienen que respetar son los jueces, no hacer lo que se les ocurre. Y muchas veces hacen lo que se les ocurre. Sobre todo después del pésimo Código Civil y Comercial que sancionó el kirchnerismo, que les da unos márgenes amplísimos de actuación sin ninguna necesidad, ¿no? Creo que con vos ya lo hablé, y si no era con vos era con Eduardo Gerón o con Marcelo Romero, con alguien de la justicia que son amigos en común. Y si no lo repetimos. En la universidad, ¿quiénes ya un cambio de biblioteca o seguimos con lo mismo de siempre? Que quede ¿Con vos lo hablé? que quede constancia de que el tema me viene como anillo al dedo, Ah, porque ayer lanzamos la candidatura de un grupo de gente para el Consejo Académico de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho de la UBA, desgraciadamente, es una de las facultades dentro de toda la Universidad de Buenos Aires que está decayendo, y el problema está precisamente, entre otras oscuridades que tiene esa facultad, no solamente en que es antigua en su formulación de la enseñanza, sino que además todavía hoy hay persecuciones ideológicas a los que se atreven a no ser zafaronianos. Eso es inadmisible. Pero hay una intención de cambiar esa, Bueno, o por lo menos hacerla más democrática, qué sé yo. La verdad que no lo sé, quienes actualmente están en la facultad, no sé si la tienen, lo que sí sé es que nosotros nos juntamos y nos estamos presentando a ellos, aclaremos, son sueldos, los nuestros son sueldos de 0 pesos, o sea, es totalmente ad honorem. Nosotros nos estamos presentando con una agrupación que se llama Facultad Activa, porque creemos que hoy en día nos está haciendo lo necesario. Ahí
estuvo conmigo acá, el señor Canoso. Vítolo. Vítolo, estuvo Daniel acá. Vítolo. Estuvo acá, mandale Bueno, un abrazo grande. Él es a el Vítolo. líder de Facultad Activa. Ahí está. Sí, estuvo conmigo acá en las elecciones anteriores. Exactamente. Que fue hace claro, estuvo acá. Claro. Y están trabajando en este tema. Estamos trabajando en Ah. esto porque hoy sigue habiendo persecuciones ideológicas de la izquierda. La izquierda es una máquina de perseguir ideológicamente a todo lo que no sean ellos. Eso admitámoslo, porque si no pareciera que los únicos que persiguen son los fachos. Los zurdos también, ¿eh? Y eso es inadmisible en una facultad. Ahora, pensar que el mundo conviven ideas distintas y están conviviendo. Estamos... Escúchame, yo vengo de somos Israel. medievales. Ahí tenés 3 religiones monoteístas que conviven todos y con sus costumbres y ortodoxos. Y los tipos viven con sus problemas, ¿no? Pero se respetan por lo menos. Somos medievales. Mira, te cuento una anécdota. A mí me gusta mucho la historia y estoy siempre leyendo libros de historia. Un día me cruzo y compro un libro sobre la Argentina en 1910. En esa época se editaban libros llenos de fotos, eran como libros promotores de la Argentina. Lo empiezo a ojear y llego a la provincia de San Luis. Gobernador de San Luis, estoy hablando en serio, no en broma, Adolfo Rodríguez Sá. No puede ser. O sea, claro, obvio que no era el actual Adolfo Rodríguez Sá, por supuesto. pero no podemos tener provincias que le pertenecen a las castas locales. Esto no existe. No puede ser que los políticos... ¿Vos te diste cuenta que los políticos en la Argentina no se jubilan jamás? Solamente los jubila la muerte y encima viven 100 años. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Y yo tengo respuesta. Porque nos han dicho a todos, ojo que eso desprestigia. Alejandro, no te vayas a meter en el Congreso porque desprestigia. Entonces vos decís, desprestigia. Y los que están, los mismos que están te dicen a vos que desprestigia. Entonces, ilógico, si no, esto pasa en el club. Vos fijate. Esto pasa en todos lados, la comisión del barrio también. Pero vos fijate hasta qué punto. Hoy estaba estudiando la Constitución, releyéndola porque tengo que dar unas charlas. Vos fijate hasta qué punto es un entongue de lo más interesante que cuando se reformó la Constitución en el 94 y metieron a los partidos políticos como esenciales para el sistema democrático, pusieron en la Constitución que para reformar las leyes electorales y de partidos políticos se requiere la mayoría absoluta de ambas cámaras. ¿Sabes por qué? Porque no quieren cambiar el statu quo. Como esas mayorías son virtualmente imposibles, en la Argentina seguimos votando gente que no podría ser designada cadete de un ministerio. Es decir, los requisitos para ser cadete de un ministerio son más grandes que los de requisitos para ser presidente de la nación. ¿Qué te pasa cuando ves a la señora, la expresidenta, allí en los tribunales federales de retiro? Bueno, tengo una sensación de futuro, es decir, en el sentido de que eso es, para la Argentina eso es entrar al mundo desarrollado, donde permanentemente se están juzgando, condenando y encarcelando presidentes, gobernadores, primeros ministros, legisladores. Esto pasa en todos lados. Acá no nos enteramos porque estamos relativamente aislados culturalmente del mundo. Pero esto pasa en todos lados. Si ese juicio se desarrolla con justicia, con equilibrio, y esta persona es hallada culpable, tiene que ir presa. Y tienes que ir presa, no sin indulto ni nada por el estilo. Claro, el tema dice, bueno, están los fueros. Fue a vicepresidenta porque quedaría sin problemas con fuero porque está dentro del Senado. Se pasaría en caso de ganar a presidente del Senado. En cambio, ¿no? Eso es, ahí tenés otro ejemplo. Hay una jugada de ajedrez. Ahí tenés otro ejemplo de la familia política. Eso es inadmisible. En ningún lugar de la Constitución se prevé que los fueros se conviertan en una barrera insalvable para que se ejecute la ley. Esto es una barbaridad. ¿Por qué no copiamos podemos empezar, Italia, España, Francia, Alemania, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, Suecia? Esto no pasa en ningún lado. Bueno, ahí tenés algunos casos que son parlamentarios. O sea, un gobierno si no va, te vuelo antes de los 4 años. Pero suponete que estés en los presidencialistas, los que no se puede cambiar. En ningún lugar los fueros se convierten en un aguantadero. En ningún lugar estás conviviendo con una persona que tiene X cantidad de causas, que no puede justificar su patrimonio, o que directamente te plantea como programa de gobierno violar la Constitución, como ha hecho el señor Alberto Fernández, que una de dos, o va a violar el artículo 109 de la Constitución, que es el que le prohíbe al presidente meterse en causas judiciales, o va a violar, creo que es el 53, o no me acuerdo, sí, creo que es el 53, que es el que dice que los condenados por corrupción no son indultables. Pero algo va a violar. Y cuidado con los jueces que intervinieron.
Sí, sí, Eso sí. fue también una... Sí, ¿no? yo creo que somos una varios amenaza. los que tenemos que tener una mochilita para salir corriendo eventualmente. Pero es una barbaridad. Es una Esos saltos barbaridad. al pasado. Estamos hablando, vos venís del futuro y estamos Sí. hablando del pasado. Sí, Es no, terrible. es una cosa. Por eso hay que sentar acá a gente que está en el futuro. En Argentina hay muchos, hay muchísimos empresarios, jóvenes Sí. emprendedores, gente como vos que está en la justicia. Y bueno, y el resto, el que atrasa lo lamento. Pero fíjate, Eduardo, Eh, que cuando vos escuchás hablar a la política, a los políticos, a los candidatos, no te hablan no del 2050, no te hablan del 2030. Y el 2030 es pasado mañana. Sí. Faltan 11 años para el 2030, nada. No te hablan del 2030. Estamos con esquemas laborales que no tienen nada que ver con el mundo laboral moderno. Fíjate, todos hablan, pero nadie se metió de lleno en la reforma laboral. No. Que es algo clave. No. Pero Pero vos fíjate que en la Argentina, pese a que es un país representativo, republicano y federal, donde el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, estoy citando literalmente la Constitución, se admite que los sindicatos actúen en política a través de paros generales que no tienen nada que ver con las condiciones de trabajo, sino que tiene que ver con su vocación política. Como lo que va a pasar mañana. Como lo que va a pasar mañana. Y eso que están haciendo no está en el artículo 14 bis de la Constitución. El derecho de huelga no es para hacer política, es para proteger las condiciones laborales. Alejandro Fargosi, gracias doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya volvemos. El locutorio. Conexión directa a la información.